Dice, los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó y atacó la ciudad de Samaria. Los soldados no permitían que nadie entrara a la ciudad con alimentos, por eso hubo una gran escasez de alimento en la ciudad. Fue tanta el hambre que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas y un cuarto de litro de estiércol por 5 monedas de plata. El rey de Israel estaba caminando por el muro de la ciudad y escuchó una mujer que gritó: «Mi señor y rey, por favor, ayúdame». El rey de Israel le dijo: «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva». Enseguida el rey le preguntó: «¿Pero qué te pasa?». Ella dijo: «Esta mujer me dijo, dame a tu hijo y nos los comeremos hoy, y mañana comeremos el mío». Así que hervimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: dame a tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, rompió su vestido mientras caminaba por el muro. La gente vio que llevaba como ropa interior la ropa áspera que significaba que estaba triste. El rey dijo: «Que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, antes que se acabe este día». El rey mandó un mensajero a Eliseo, quien se encontraba sentado en su casa junto con los ancianos. Antes de que llegara el mensajero, Eliseo les dijo a los ancianos: «Miren, aquel hijo de asesino me manda a alguien para cortarme la cabeza. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y asegúrenla contra él. No lo dejen entrar. Yo oigo los pasos de su amo detrás de él». Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje: «Los problemas que tenemos vienen del Señor. ¿Qué más puedo esperar del Señor?». Eliseo respondió: «Escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice: mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad se podrá comprar 3 kilos de harina fina por tan solo 1 moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio». Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: «Eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera la ventana del cielo». Eliseo le dijo: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada». 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: «¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad allí moriremos. Si nos quedamos aquí, también nos moriremos. Mejor vayamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir, bien; si nos matan, pues que nos maten». Así que esa tarde los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios, y cuando llegaron al borde del campamento no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: «El rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos». Y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de allí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: «No estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso». Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y le dijeron: «Nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie. No se escucha nada, solo el ruido de los caballos y de los asnos que están atados. Las carpas las dejaron tal como estaban». Los porteros, gritando la noticia, avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos:
déjenme decirle lo que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo que envíen hombres en 5 de los caballos que queden. Después de todo, van a morir como toda la gente de Israel. Mandémoslo para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios, diciéndole, vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán. Por todo el camino había ropas y armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Entonces, la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal como el Señor había dicho. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho, se podrán comprar 6 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada se podrán comprar también por el mismo precio en el mercado, que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial había dicho al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera la ventana del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Esta noche quiero hablarles acerca de la bendición de aferrarse a la palabra de Dios en tiempo de crisis muy duras. El texto leído nos dice que hubo incursiones de los sirios con el propósito de apresar a Eliseo. Usted lo puede ver en todo el capítulo 6. Pero los sirios no molestaron más por un periodo de tiempo, dado del buen trato de Eliseo que tuvo con ellos para con sus enemigos. Pero como persistió la apatía espiritual de Israel, a pesar de que Dios bendecía y se manifestaba y hacía grandes proezas y grandes milagros y unas cosas impresionantes, Israel no respondió de acuerdo a lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, a pesar de las señales providenciales recibidas bajo el reinado de Joram, es posible de que Dios mismo haya permitido un nuevo hostigamiento como una disciplina permitida de parte de Dios, que en esta ocasión va directamente sobre Samaria, la capital de Israel. En el relato leído recién observamos lo siguiente. En primer lugar, la ingratitud de Ben-Hadad y la dureza de corazón de Joram, el rey de Israel. El buen trato que le dio Joram, el buen trato que le dio Eliseo a Ben-Hadad, nunca pudieron hacer aplacar los apetitos de extensión territorial y su actitud de odio hacia Israel. Es como decir lo siguiente, cuando el enemigo te odia, te odia. El enemigo de tu alma te odia, no quiere aplacar su ira contra tu vida. Para sitiar a Samaria, fíjese lo que tuvo que hacer Ben-Hadad. Dice que él desde Dan hasta Samaria lo arrasó todo, ciudad tras ciudad hasta llegar a Samaria. Y para que se extendiera la hambruna tal como lo dice el texto, debe haber un periodo muy largo sin lluvia en la tierra de Israel, al punto de que ellos no pudieron almacenar los alimentos necesarios, suficientes para poder mantenerlos dentro de la ciudad. Así como que fue una combinación terrible. Ben-Hadad tratando de atacar a Israel y los grifos del cielo cerrado para que no llueva sobre Israel. Una combinación letal para que la gente despertara y buscara a Dios, clamar a Dios con todo su corazón. Hay un momento donde Dios aprieta para que uno deje su apatía espiritual
y se vuelva a Dios con todo el corazón, pero ellos no hacen absolutamente nada de esto. La estrategia de Ben-Hadad no fue tanto matarlos, hacer una gran batalla contra Israel, sino que la estrategia de él fue abandonarlos a la muerte forzada por medio del hambre. Es decir, que sitió la ciudad, no podía entrar nadie ni salir. Y cuando el hambre aprieta, suceden cosas terribles. Una de las cosas que sucede cuando el hambre aprieta y algunos tienen un poquito más que otros, tratan de sacarle provecho a la circunstancia. La palabra de Dios dice que como había ausencia de ofertas, esto provocaba la especulación de algunos que tenían un poquito más. Dice que la cabeza de un asno, de un burro, se vendía a un precio exorbitante. Los israelitas no podían comer burro, no podían comer asno porque estaba prohibido por la ley. Asimismo, la cabeza de un burro se vendía a un precio casi incalculable. Y el estiércol de paloma, que es lo que dice la Reina Valera, y usted dice, ¿cómo se come el estiércol de paloma? ¿Qué se hace con eso? Bueno, en la antigüedad, según algunos teólogos, dice que la usaban como sal. Como sal. Entonces, bueno, eso también se vendía a un precio exorbitante, incalculable, casi imposible de pagarlo. Pero claro, en medio de tanto caos, de tanta crisis, usted sabe bien que algunos también aprovechan a especular con los precios y le sacan provecho a la circunstancia. Es como que la crisis también saca lo peor del ser humano. Eso fue lo que pasó en semejante desgracia. Otra cosa que sucedió, dice el texto, que el extremo fue tanto que las personas comenzaron a comerse entre ellas. Al punto de que una mujer le grita al rey, ¡sálvame, rey! Y el rey, claro, le dice, pero si Dios no te salva, ¿de qué forma es que yo te puedo salvar? No te puedo dar de comer de donde se siembra, ni siquiera puedo darte vino del lagar porque no hay. ¿Pero qué es lo que te sucedió? Bueno, ayer cocimos a mi hijo y lo comimos con la promesa de que mañana íbamos a comer el hijo de ella, y esta mujer escondió su hijo y no tenemos para comer. Cuando escuchó eso, el rey dice que se rasgó la vestidura. En señal de humillación, en señal de que estaba en desgracia, estaba vestido de cilicio. Dice que cuando él se rasgó, la vestidura estaba llevando por dentro esa vestidura que utilizaban de luto, mostrando una señal de que estaban pasando un momento de crisis. Pero claro, era una cosa media extraña porque este hombre lo que menos hacía era buscar de Dios. Pero tanto Joram como Israel, tanto el rey como Israel, todo Samaria, se endurecieron contra Dios. Le echaban la culpa a Dios de todo lo que sucedió. Es más, fíjese lo que dice el rey a la mujer que le está pidiendo ayuda. Si Dios no te ayuda, ¿de qué forma te voy a ayudar yo? Si Dios es el que se ha vuelto contra nosotros, no puedo hacer nada yo en esta crisis. Así que le estaba echando la culpa a Dios de todo lo que estaba sucediendo, e inclusive reacciona con un espíritu homicida, tratando de ir contra Eliseo, siervo de Dios, a cortarle la cabeza, a decapitarlo. Pero eso no es nuevo. Esto siempre sucede en todos los tiempos. Sucedió con Adán. Cuando Dios lo confrontó ante la crisis que él estaba pasando, porque estaba siendo sumido por la vergüenza y se había cosido un traje con hojas y se estaba escondiendo de Dios. Y cuando Dios lo confronta, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que sucedió? E inmediatamente Adán responde, la mujer que me diste me dio de comer del fruto y comí. ¿Y a que no sabes quién me dio esa mujer? Adán lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. La mujer le echó la culpa a la serpiente y así siempre nos estamos echando la culpa unos a otros. En las crisis que uno pasa, en las circunstancias difíciles que le toca atravesar a un hogar, a una persona, a un ser humano, lo primero que hacemos todos es echar la culpa sobre otros.
Y el rey no hizo ni más ni menos, le echó la culpa a Dios y le echó la culpa al siervo de Dios. Por eso inmediatamente lo mandó a matar. ¿Y usted a quién le echa la culpa de sus crisis? ¿A quién culpa usted de su crisis? De su momento difícil que le toca pasar. ¿A su esposa? ¿La esposa le echa la culpa al esposo? Hay veces que culpamos a los hijos. Los hijos culpan a los padres. Tu mujer echará la culpa a la suegra, la suegra a la nuera, y así la cadena parece interminable. ¿A quién culpa usted de sus desgracias, de sus desdichas, de sus percances? ¿A quién culpa? Qué bueno en esta noche que usted pueda reconocer a sí mismo su error. Porque nunca vamos a mejorar. Lo que Dios hacía era estar disciplinando a su pueblo para que se volviera a Dios de todo corazón. Buscara intensamente a Dios. Rasgara no su ropa, sino su corazón buscándole con intensidad. Y de esta forma poder volver a Dios con todo. Lo segundo que encontramos en este texto es la sobriedad del hombre de Dios. Ante la misma situación, porque Eliseo no era que estaba viviendo en otro nivel o estaba pasando otra circunstancia. Le estaba sucediendo lo mismo que le sucedía a toda Samaria, e inclusive quizás estaba pasándola peor que Jorán, el rey. Ante la misma situación, Eliseo, dice el texto que estaba sentado en su casa, reunido con unos líderes de la ciudad. Quizás estos líderes le estaban pidiendo la opinión a Eliseo acerca de lo que estaba sucediendo. Quizás estos líderes de la ciudad, los ancianos, le estaban diciendo a Eliseo que les aconseje qué hacer en semejante circunstancia. O le estaban pidiendo su intervención porque en muchas ocasiones Eliseo intervino a favor de Samaria, de Israel, y Dios contestó su oración. Quizás le estaban pidiendo directamente que orara, que hiciera una oración, y ahí estaba Eliseo, junto con estos hombres líderes de la ciudad. Algunos le echan la culpa a Dios, otros le echan la culpa a medio mundo, pero ante las mismas circunstancias, otros están reunidos buscando soluciones. Es interesante ver cómo el hombre de Dios debe actuar en situaciones de crisis, y lo aprendemos justamente de Eliseo. Eliseo dice que estaba sentado, es decir, que él no fue preso del nerviosismo. Cuando pasamos momentos de dificultades, lo que no te tiene que atrapar es el estado de nerviosismo, porque cuando uno se enceguece, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no ve nada. Pero ahí estaba el hombre de Dios moderado, estaba con mensura, estaba con templanza, porque estos hombres venían a pedirle una ayuda. Lo segundo que notamos en este hombre de Dios era su visión espiritual. Antes que el mensajero llegara de parte del rey, él sabía todo lo que ya estaba planificado contra su vida. Él inmediatamente pudo ver detrás de este sicario al verdadero homicida, que era el rey que lo había mandado a matar. Lo que quiero rescatar de esto es que a pesar de todas las circunstancias que se estaba viviendo, él se mantenía bien espiritualmente. No hay crisis, no hay circunstancia que pueda hacer mella en tu vida espiritual si uno se pone en las manos de Dios y espera con templanza en Dios y busca de Dios. No hay nada que te pueda hacer caer espiritualmente o decaer tu estado espiritual. No hay nada. Lo que hace este hombre ante semejante circunstancia que le vienen a cortar la cabeza, él no discute ni pretende tampoco defender a Dios. Dios sabe cómo defenderse. Sino que él pronuncia en ese momento una palabra profética que viene de parte de Dios, que es muy difícil de aceptar en los oídos de cualquier impío, de cualquier persona incrédula. Él dice, en otras palabras, que en 24 horas la situación se iba a revertir totalmente.
Claro, ante semejante declaración de parte de Dios por boca de Eliseo, este hombre incrédulo dice: ni si se abren la ventana de los cielos, esto sería capaz de suceder. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuál es tu reacción en los momentos difíciles? ¿Pueden las personas contar con tu cordura, con tu sentido común, con tu espiritualidad intacta? ¿Se pueden acercar las personas a decirte: ¿tenés una palabra de parte de Dios? ¿Tenés algo para decirnos en lo que nosotros estamos viviendo, en lo que nos está sucediendo? ¿Cuál es la palabra de Dios para este momento? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esa circunstancia? ¿Cómo la gente nos ve en los momentos de crisis? Lo tercero y último que vemos en este pasaje es el ejército ese imaginario y 4 evangelistas leprosos que nos dice el texto en el capítulo 7. De repente la situación se va a revertir, pero de manera insólita y de forma inesperada. Dios nos regala en este texto una sorpresa inmensamente agradable, porque nos hace entender que Dios tiene recursos que son insondables, recursos inagotables. Su poder nos muestra en este pasaje que es ilimitado y su creatividad es sorprendente. ¿Cuánto tienen ese Dios? ¿Cuánto tienen ese Dios? Si no es tu Dios, en esta noche puede ser tu Dios. Recursos inagotables, un poder inmensamente insondable, difícil de conocer, difícil de profundizarlo, no se lo puede examinar, no se lo puede calcular. La creatividad de Dios hasta nos lleva muchas veces hasta gozarnos de cómo es que hace Dios las cosas. En todo milagro siempre hay 2 partes. La primera parte es la parte divina, la parte que Dios hace, la parte que nunca nosotros podríamos realizar. Y la otra parte es la parte humana, donde uno es el protagonista del hecho, donde uno tiene que poner en práctica o por obra la palabra que viene de parte de Dios. Y en ocasiones, como vemos en el texto, Dios utiliza a las personas menos esperadas, la que nosotros menos contamos con ella, pero ahí están. Si están en las manos de Dios, aunque sean 4 personas que la sociedad ha rechazado, Dios la puede usar para su gloria. Hay una parte divina que el texto nos muestra de que Dios hizo escuchar en todo el campamento de los sirios ruido de ejército, de estrépito de caballos, ruido de un ejército que venía en marcha. ¿Cómo lo hizo Dios? No se sabe. En aquel tiempo, por las dudas, no existían los altoparlantes, no existía la tecnología que hoy tenemos. Hoy quizás se pueda suplementar, se pueda hacer de alguna forma, inventar eso, y lo podríamos hacer. Pero Dios tiene todos los recursos. Él comenzó a poner bien fuerte el ruido de un ejército que venía contra los sirios, y ellos pensaron, y comenzaron a comunicarse uno con otro. ¿Sabe lo que pasó acá? Como Israel está en aprieto, ellos pagaron a cuenta al ejército de los egipcios y al gran ejército poderoso de los hititas para que vengan a matarnos a nosotros. Es como decir, bueno, contrataron a Rusia y a Estados Unidos que vengan contra nosotros para hacernos pedazos. Nosotros ni siquiera podemos empezar a pelear contra ellos. Así que cuando esta noticia llegó a ellos, comenzaron a disparar. No quisieron agarrar nada para poder correr lo más ligero posible. Y huyeron, y se iban despojando de las ropas, y se iban despojando de
de las armas, tiraban todo lo que tenían con tal de poder correr lo más rápido posible, porque Dios había hecho su parte. Dios de los imposibles. ¿Cuánto adoran al Dios de lo imposible? Dios mueve sus recursos. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer jamás. Dios lo hace. Pero la parte humana también es importante realizarla. Dios estimula el diálogo entre estos 4 leprosos, y un diálogo muy lógico, ¿no? Que decían, estamos muertos de hambre, no queremos morirnos así como estamos, así que si entramos a la ciudad nos morimos de hambre porque no hay nada para comer, y encima no nos permiten entrar. Si vamos al campamento sirio, quizás nos perdonen la vida, y si nos perdonan bien, o si nos matan, de igual forma vamos a morir. Y si nos quedamos aquí plantados, vamos a morir igual, así que vayamos al campamento de los sirios. Fíjese el pensamiento que Dios estimula entre estos hombres, que estaban ya condenados a muertes. Cuando fueron al campamento sirio, encontraron una carpa que no estaba habitada. Encontraron para comer, comieron hasta saciarse, bebieron. Encontraron en ese momento oro, plata y algunas vestimentas, y dice que fueron y la escondieron. Y fueron a otra carpa y encontraron que estaba intacta, con todas las cosas adentro. Y dijeron, hoy es día de buenas noticias. Si la gente se entera de que nosotros estamos haciendo esto y no comunicamos, nuestro pecado nos va a alcanzar, como diciendo, la gente se va a dar cuenta de que fuimos muy malos. Así que vayamos a la ciudad. Adentro de la ciudad la gente se está muriendo de hambre. Y fueron y contaron las buenas noticias. Pero claro, las buenas noticias eran muy difíciles de creer en un corazón endurecido, en un corazón incrédulo, en un corazón persistentemente en la desobediencia. No sé cuántas veces usted predicó el Evangelio o predicó las buenas noticias a alguien. Cuando usted le cuenta las buenas noticias de que todos sus pecados pueden ser perdonados, con tan solamente arrepentirse y creer en Jesucristo y declarar que Él es el Señor de su vida, la gente dice, no. Es imposible creer eso. No puedo creer semejante noticia. Las buenas noticias parece demasiado buenas para ser creídas. Pero hay una buena noticia en esta noche para tu vida. Usted puede volver a tener amistad con Dios. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Absolutamente todos. Lo único que tienes que hacer, como aquel hijo que dijo que estaba con hambre y quería hasta comer las comidas de los cerdos, que no podía ni siquiera comer esa comida, decía, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ya sé lo que haré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como a uno de tus jornaleros. Y no solamente se quedó con el pensamiento, fue a la casa del padre, volvió. Y de lejos el padre le conoció y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, hijo. El hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como un jornalero, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le recibió gozoso. Gozoso. No le reprochó nada. Llamó a su siervo y le dijo, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto, mas ha revivido. Se había perdido, pero hoy fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta noche. Gozarse contigo, hacer fiesta en el cielo, recibirte como un hijo, como una hija que ha vuelto a la vida, como que se había perdido, pero fue hallado nuevamente. Gloria a Dios. Pero es tan grande la noticia y tan buena que a muchos incrédulos le cuesta creer. Y dicen, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil que Dios la haga así conmigo porque
si usted supiera lo que yo hice contra Dios, los pecados que cometí contra mi esposa o mis hijos, las cosas que si usted se enterara quién soy yo, saldría disparando. Pero quiero decirte algo en esta noche, jamás lo vas a sorprender a Dios. Dios sabe absolutamente todo lo que has hecho. Lo que quiere es estar en paz contigo. Y Él hizo su parte, murió por ti en la cruz, derramó su sangre. La sangre de Cristo tiene el poder de perdonar cualquier clase de pecado. Cualquier pecado puede venir a Cristo y Él lo recibe y lo abraza y lo hace su hijo. Es más, este hombre sospechó que era una treta, que los sirios se habían escondido para que ellos salieran por el hambre que tenían y cuando salían se iban a meter en la ciudad e iban a quemar la ciudad. Y uno de sus siervos hizo una propuesta más lógica que el razonamiento del rey, como para avergonzarlo. Y le dijo: rey, tenemos 5 caballos que todavía no se han muerto. Mandemos a unos siervos para que vean, se fijen a ver si es verdad. Y el rey dijo: bueno, manden con 2 caballos, déjenme 3 a mí por la duda, si tengo que salir disparando. Y mandaron un carro con 2 caballos, mandaron a examinar todo y no existía un soldado sirio. Y vinieron y dieron la noticia allí al palacio y comenzaron a regocijarse, gloria a Dios. Confirmaron que la noticia era real y saquearon literalmente el campamento sirio y repentinamente volvió de la trágica escasez que estaba viviendo Samaria a una abundancia impresionante y se cumplió la palabra que Dios dio por boca de su siervo Eliseo. Mañana a esta hora se va a vender la harina y la cebada a un precio irrisorio. Y el siervo del rey que se había burlado irónicamente de la palabra de Jehová, que Dios dio por boca de Eliseo, justamente el rey lo puso por encargado de poder controlar lo que entraba y de tratar de hacer un inventario, porque una parte lógicamente iba a ir para la parte del rey, pero el pueblo dice que literalmente lo pasó por arriba a este hombre, lo mató. ¿Qué podemos aprender de esto? Es demasiado peligroso burlarse de Dios cuando Dios nos promete salvación y liberación. La muerte lo sorprendió antes de poder ver él la gran bendición que vino de parte de Dios. Cuidado con burlarse de Dios. En reiteradas ocasiones el cronista remarca la frase: oí palabra de Dios. Así dijo Jehová. Después dice: conforme a la palabra de Jehová. Y también menciona que Dios habló esa palabra por medio de su siervo. Estas expresiones es como que están estrechadamente ligadas unas con otras. Cuando en medio de la crisis solamente te limitas a escuchar la palabra de Dios, escuchen, no habrá lugar para el error, no habrá lugar para el fracaso. Pero qué bueno que en la crisis, en lo que a usted le toca vivir, quizás como una disciplina de Dios, quizás por una disciplina de Dios sobre el hogar, sobre la ciudad, sobre la nación, en vez de escuchar tantas voces que por ahí andan dando vuelta y tantas opiniones, concéntrese en buscar la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios que tiene para darle y aférrese a esa palabra y usted no fracasará. Usted saldrá en victoria. La palabra de Dios siempre será prosperada en aquello para lo cual fue enviada, dice Isaías capítulo 55, verso 11. Eso tiene que ver con que solamente se va a dedicar a cumplir la orden de aquel que la envió. Es decir, que cuando la palabra de Dios es enviada, acuérdese, Dios está ahí para cumplir lo que Él mismo generó.
Y este relato destaca que la palabra revelada de Dios y pronunciada por el hombre de Dios se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y muy cortante, dice la palabra, penetrante. Es decir, que es poder, es vida. Por eso puede penetrar hasta lo profundo de tu ser. Que en esta noche tú puedes dejar penetrar la palabra de Dios para que pueda hacer la obra con la cual el Señor la envía en esta noche. Qué bueno que en esta noche le podemos pedir gracia a Dios para amar la palabra, tomar la palabra, practicar la palabra, pero sobre todo también predicar la palabra, las buenas noticias. Aunque algunos se ríen, aunque algunos no la crean, usted predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo. Los resultados, déjeselo al Señor. ¿Qué valor tiene para usted la palabra de Dios en tiempo de crisis? Acude a ella. Hoy quizás no haya un profeta como Eliseo, pero usted tiene la Biblia, la profecía infalible, la que no falla. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree lo que está escrito acá en la Biblia? ¿O procede como los incrédulos, riéndose, ridiculizando la palabra, negándola? Que usted pueda proceder en esta noche con mucho cuidado, porque Dios no toma por inocente al malvado, pero escuche, premia a todos aquellos que le creen de verdad, honrándolos sobre los demás. Yo en esta noche le animo a creer la palabra. Amén.